Muy bien, veamos los operadores básicos de la lista. La lista con la que vamos a trabajar es una lista posicionada, eso quiere decir que es una lista que se maneja por posiciones, no se maneja por elementos, no se maneja por índices, se maneja por posiciones. La posición es una noción abstracta. La posición simplemente es de tipo posición. La posición no es un número entero, la posición no es una dirección de memoria dinámica, la posición es una noción abstracta, una noción, digamos, más de tipo matemático, ¿ok? Para esta lista posicionada tenemos 4 primeros operadores básicos, que son operadores básicos comunes a todo modelo contenedor. Es decir, modelos contenedores como el árbol, como el grafo, como el conjunto, etc. Pueden tener también estos 4 operadores básicos, son iniciar la lista, inicializa una lista como lista vacía. Este operador básico requiere que la lista no esté inicializada o requiere que la lista haya sido destruida previamente. Luego tenemos el operador destruir, que hace que la lista quede inutilizable. Si la queremos volver a utilizar, tendríamos que volverla a inicializar. Luego tenemos el operador vaciar, que toma una lista que ya está inicializada y la vacía, es decir, la deja vacía. Y finalmente el operador vacía, que devuelve un verdadero si la lista está vacía y un falso si no. Obviamente este operador básico requiere que la lista esté inicializada. Ok, como decíamos, estos son 4 operadores básicos comunes a todo modelo contenedor. Aquí estrictamente necesarios son el iniciar y el destruir. Operadores básicos como vaciar y vacía son operadores básicos que hemos puesto ahí porque queremos, porque nos gustan, porque queremos, digamos, que la herramienta que nosotros estamos construyendo acá, que es nuestro tipo de datos abstracto, lista posicionada, o si ustedes lo quieren llamar así, nuestro clase lista posicionada, si quieren usar, digamos, un nombre mucho más cercano a programación, entonces ustedes podrían agregar estos 2 operadores básicos para hacer que su herramienta quede un poquitito más completa. Estrictamente necesarios acá son el iniciar y el destruir, de esos no podemos prescindir. Luego tenemos operadores básicos que son propios del modelo lista, ¿ok? Como por ejemplo el insertar. El insertar inserta al elemento E en la posición P en la lista L. La lista tiene que estar inicializada, la posición P tiene que ser una posición válida en la lista, es decir, tiene que ser alguna de las posiciones que están ocupadas por algún elemento en la lista. Es decir, a ver, si la lista es de tamaño 20, hay 20 posiciones válidas. La posición del primer elemento, la posición del segundo elemento y así hasta la posición del 20º elemento. Entonces nosotros acá podríamos enviar como parámetro cualquiera de esas 20 posiciones, ¿ok? Como ustedes ven bien, este operador básico insertar no me permite insertar al final de la lista, porque entonces yo tendría que enviar una posición no válida, una posición nula, una posición que no está ocupada por un elemento de la lista y por lo tanto entonces aquí tendríamos una ambigüedad. Entonces lo que hacemos es complementar el operador insertar con este operador que se llama agregar al final. Agrega al final al elemento E en la lista L y con eso hacemos que nuestra lista vaya creciendo, digamos, por el final. Con estos 2 operadores básicos finalmente podremos insertar elementos en cualquier lugar de la lista, por el inicio, en el medio o al final, ¿ok? Luego tenemos el operador básico que me permite eliminar elementos de la lista. Recordemos que esta es una lista que se maneja por posiciones, entonces no tenemos un operador básico que me diga borre a Juan de la lista o borre al 28 de la lista. Lo que tenemos es un operador básico que me borra el elemento que está en la posición P. Y obviamente la posición P tiene que ser una posición válida en la lista. Recordemos además que en una lista no puede haber posiciones vacías, digamos, que en una lista hay tantos elementos como posiciones, hay tantas posiciones como elementos. A ver, si la lista es de tamaño 20, hay 20 posiciones y hay 20 elementos.
¿ok? De tal manera que cuando nosotros borramos el elemento que está en la posición P, nuestra lista decrece su tamaño en 1, ¿ok? Si nosotros borramos el elemento que está, digamos, en la cuarta posición, el elemento que estaba de quinto pasa a estar de cuarto y el elemento que estaba de sexto pasa a estar de quinto y así sucesivamente. Y nuestra lista se hace una posición o uno más pequeño. Tenía tamaño 20 y ahora tiene tamaño 19, ¿ok? Lo mismo sucede con el insertar. El insertar abre campo, ¿ok? El insertar no es que cae encima el elemento en la posición P, sino que si mandamos a insertar un elemento en la posición cuarta, ese nuevo elemento queda en la posición cuarta. Y el elemento que estaba de cuarto pasa a estar de quinto y el que estaba de quinto pasa a estar de sexto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, para seguir con nuestros operadores básicos, tenemos el recuperar. El operador recuperar me devuelve el elemento que está en la posición P de la lista L. De nuevo, la posición P tiene que ser una posición válida. Siempre la posición P tiene que ser una posición válida. Estos operadores básicos requieren que la lista esté inicializada y que la posición P sea una posición válida en la lista. Ese requerimiento nosotros lo ponemos cuando hacemos la especificación del operador básico y obviamente es un requerimiento que tiene que ser respetado por el usuario de esta herramienta, ¿ok? El requerimiento para eso está, para ser respetado, ¿ok? Luego tenemos los operadores básicos, 4 operadores básicos típicos, clásicos, que me permiten moverme por la lista. El operador básico que me devuelve la primera posición de la lista, ven que me devuelve algo de tipo posición. El operador básico que me devuelve la última posición de la lista. Este me devuelve la posición que sigue después de la posición P en la lista L y este me devuelve la posición que está antes de la posición P en la lista L. Como ustedes ven claramente, estos 4 operadores básicos me permiten moverme por la lista. Me permiten iterar, digamos, sobre la lista, moverme por toda la lista. Yo que sé, por ejemplo, para buscar un elemento en la lista, ¿ok? Es muy común, es muy, recomendable que cuando nosotros estamos definiendo una herramienta lista posicionada, un tipo de datos abstracto lista posicionada, nosotros definamos y permitamos el uso de posición nula, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros preguntamos cuál es la primera posición de una lista vacía, este operador básico me devuelve una posición nula. Igual si pedimos la última de una lista vacía, me devuelve posición nula. O la siguiente posición después de la última posición de la lista me debe devolver posición nula. Y la anterior, antes de la primera posición de la lista, me devuelve posición nula. Eso facilita mucho el trabajo del programador. El programador, cuando pide operadores básicos como estos, cuando usa operadores básicos como este, puede inmediatamente preguntar si la posición de vuelta es una posición nula, ¿ok? En cuyo caso, pues tomará alguna acción. O si más bien es diferente de posición nula, en cuyo caso tomará alguna acción. Entonces es súper cómodo que cuando estemos hablando de una lista que se maneja por posiciones, nosotros definamos el concepto de posición nula y le permitamos al usuario trabajar con posición nula, ¿ok? Luego tenemos otros operadores básicos como modificar el elemento que está en la posición P. Queremos que ahora ese nuevo elemento sea E y queremos que eso suceda en la lista L. Vean que este operador básico no modifica el tamaño de la lista. La lista tenía 20 elementos y la lista sigue siendo de 20 elementos, pero ahora en la posición P hay un elemento diferente, ¿ok? El intercambiar, digamos que es un operador que le facilita bastante la vida al programador, sobre todo si el programador luego tiene que implementar algoritmos de ordenamiento, porque muchos algoritmos de ordenamiento requieren intercambios. Entonces este operador básico intercambia los elementos que están en la posición P1 y P2, ¿ok? Y finalmente tenemos un operador básico que yo le llamo num-elem, que me devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista. Esto me devuelve un número entero. De todos estos operadores básicos estrictamente necesarios son el iniciar, el destruir, el insertar, el agregar al final, porque si nosotros aquí
pedimos que la posición sea válida, esto no me va a permitir agregar elementos por el final de la lista y entonces lo tengo que complementar con el agregar al final, entonces este es estrictamente necesario. Igual el borrar es estrictamente necesario, el recuperar es estrictamente necesario. De aquí, de estos 4 operadores que me permiten moverme por la lista, son estrictamente necesarios el primero y el siguiente. Los otros 2 me permiten moverme por la lista, digamos, de atrás hacia adelante, etc. Entonces, si yo quiero facilitarle la vida al programador, si yo quiero que el programador tenga un poquitito más de herramientas para manipular la lista, pues entonces le damos operadores básicos como última y anterior. Nosotros no podemos perder de vista que cuando estamos definiendo operadores básicos, esto es un asunto de diseño. Entonces, cada persona que diseña un tipo de datos abstracto, pues lo diseña a su gusto, digamos. Hay algunas cosas que tienen que ser estrictamente necesarias para poder trabajar con la herramienta y hay otras cosas que son opcionales, que son extra. Los operadores básicos como última y anterior son extra y los pondríamos porque queremos que estén ahí, porque queremos facilitarle la vida al programador. ¿Okay? Es muy clásico, es muy típico que tengamos los operadores básicos última y anterior y entonces nosotros siempre los vamos a considerar porque queremos. Ok, los operadores básicos modificar, intercambiar y numelem no son estrictamente necesarios, ninguno de los 3. Ok, de nuevo están ahí porque queremos facilitarle la vida al programador. Pero vean que perfectamente si yo quisiera modificar el elemento que está en la posición P, yo podría eliminar el elemento y volverlo a agregar diferente. Lo mismo sucede con el intercambiar y el numelem, yo me puedo mover usando estos operadores básicos y contar cuántos elementos tiene la lista. De tal manera entonces que aquí tenemos un listado de operadores básicos, un listado que es el que queremos, que es el que nos gusta, en donde hemos incluido los operadores que son estrictamente necesarios, pero también hemos agregado algunos otros para hacer que nuestra herramienta, digamos, sea un poquitito más fácil de usar, más amigable, digamos. Lo otro es que nosotros podríamos pensar en tener aquí cosas como buscar un elemento, ordenar la lista, pero claramente esos no son operadores básicos elementales primitivos. Vean que estos son operadores básicos elementales primitivos y aquí no deberíamos de incluir algoritmos. Por supuesto que esto es un asunto de diseño y yo podría tener un operador básico que sea ordenar la lista. Sin embargo, eso desde todo punto de vista se va a ver poco adecuado, porque no podemos decir que un algoritmo de ordenamiento es un operador básico. De hecho, vean que se llama algoritmo, ¿ok? O un algoritmo de búsqueda. Nosotros no podríamos tener un operador básico que averigüe si la lista es simétrica, por ejemplo. A ver, ya para resolver un problema del mundo real, nosotros vamos a escribir algoritmos en términos de estos operadores básicos, algoritmos como ordenar, buscar y qué sé yo, por ejemplo, averiguar si la lista es simétrica, ¿ok?